cuando alguien conoce lo que tú conoces, pero no quiere estar mejorando, te dice fanático. Porque no dudo que muchos de nuestros amigos que nos digan que no guardemos los mandamientos, no creo específicamente que vengan con instrucciones de Satanás. O sea, muchas veces nos están hablando con las mejores intenciones, pero no porque sean buenas las intenciones signifique que sean correctas. Entonces, como miembros de la iglesia queremos cambiar una realidad, un hecho de que hay un mandamiento, pero no se adecua a mis gustos. Y entonces es cuando queremos modificar algunas cosas. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. Existe un poder profundo en las palabras. Pueden construir o destruir. Pueden acercarnos a la verdad o también al error. En ocasiones, las palabras lisonjeras y altaneras de las que escuchamos en el libro Mormón amenazan con desviar nuestro testimonio e inclusive llevarnos a una destrucción espiritual. Por otro lado, el mismo poder de la palabra, también si se usa correctamente, nos puede dar una fe inquebrantable en Dios. Puede tener, como veremos más al ratito, un efecto más potente que la espada misma. En este mundo saturado de mensajes falsos y engañosos, la palabra de Dios posee un poder transformador único. Al confiar en la virtud de esas palabras eternas, podemos encontrar la verdad y resistir la influencia de Satanás y de los falsos maestros que pervierten las vías del Señor. Muy bien, pues bienvenidos a este capítulo 29, la virtud de la palabra de Dios. Gracias, Eduardo, por este abstracto tan poderoso. Creo que vamos a poder aprender mucho de estos dos capítulos. Esta lección, Damara, solamente tiene 2 capítulos, Alma 30 y Alma 31. Pero en esta lección vamos a conocer a personas muy hábiles para hablar. Vamos a conocer nuevamente la habilidad que Alma tiene para defenderse. Yo me imagino que Alma era un orador magnífico. Tenía callo. Y también vamos a conocer a Corior, un hombre que debió haber sido muy bueno con la palabra. Claro, recordemos que estaban teniendo un episodio muy bueno como misioneros, mucho éxito, ¿no? Pero a pesar de que haya mucho éxito como predicando el evangelio en nuestras ciudades, en nuestros lugares, también llega a haber retos, como bien lo mencionaste, llega Corior, que fue un anticristo. Y entonces me encanta cómo podemos ver la manera en que el pueblo o lo repele o acepta ciertas conductas, ¿no? Lo abraza. Pero me encanta cómo ellos, los lamanitas que se convirtieron al Señor, deciden ellos no seguirle y tener una fe inquebrantable, ¿no? Por decirlo de esa manera. Vamos a ver algunas cosas muy, muy importantes de Corior, ¿ok? En el programa de Ven, sígueme de hace 4 años hay una parte muy interesante que me gustaría rescatar y recordarla del estudio que tuvimos hace ya algunos años. Y venía ahí una cita muy interesante. Dice que un educador religioso denominó las creencias de Corior como los 13 artículos de la infidelidad. O sea, que nos alejan de la felicidad. Corior intentaba derribar la fe de Cristo utilizando diferentes métodos cuando estaba hablando. Por ejemplo, 4 veces afirma que los miembros de la iglesia no pueden conocer o no conocen las realidades espirituales. Entonces, cuando en realidad el evangelio lo que te da es un conocimiento del Espíritu. También se burla de los creyentes. O sea, no solamente les dice que está mal, sino que se burla de ellos, Eduardo, llamándolos frenéticos y trastornados, y de sus traiciones y ordenanzas, y de sus tradiciones, y los llama tontas y tontos, tratando de poner un poquito de presión de grupo. Y algunos de ustedes
nosotros podemos tener experiencias en donde no solamente nos dicen que lo que creemos está mal, sino se van un poquito más allá y nos ofenden. Esa es una de las características de los anticristos. O nos hacen bullying, le llamo yo. Ahora le dicen bullying, pero Pero cuando se burlan de ti es bullying. y esa es una bullying. Esa es una de las características de los anticristos, sí. Cuando uno piensa en qué es un anticristo, se imagina una persona así con pelo largo, 666 así, acá en la frente, muy ¿no? raro y así como que te va a acuchillar en la oscuridad, ¿verdad? Y no, un anticristo puede ser una persona muy agradable, una persona popular, pero que te va a desviar de las enseñanzas verdaderas de Cristo. Entonces no tiene nada que ver con su apariencia, no tiene nada que ver con su tono, tiene que ver con lo que quiere que tú creas. Ahora, ¿les suena familiar esto a ustedes? ¿Alguno de ustedes dos ha tenido una experiencia en donde ustedes o sus hijos, por compartir lo que creen o por no participar de lo que se supone que es normal, hayan recibido bullying o los hayan llamado frenéticos o tontos? A mí me ha tocado, por ejemplo, cuando alguien conoce lo que tú conoces, pero no quiere estar mejorando, te dice fanático. No, qué exagerado, ¿no? O sea, sí está bien que hagas eso, pero tampoco, ¿no? O, por ejemplo, es una ocasión especial, no deberías de limitarte a inserte aquí cualquier mandamiento, ¿no? Ni en Año Nuevo toman. Ni haz de cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que lo peligroso aquí es cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene la habilidad de hacer sonar lógico lo que dice. Porque, por ejemplo, en el versículo 13 dice, ¿por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. Y suena lógico. Y suena lógico. E incluso más adelante dice él, más adelante incluso dice, están ustedes esperanzados en un ser que no existe y no existirá. Y le dices tú, a ver, espérame, tú acabas de decir que nadie sabe lo que va a pasar. ¿Cómo aseguras tú mismo que nunca va a existir un Cristo? Entonces, Se contradicen. se contradicen y a veces, pero como son muy buenos para hablar, suena, te hace clic. Pero cuando uno empieza a analizar y comparar con el Evangelio, te das cuenta que se desmorona su argumento. En la semana vi una película que me llamó mucho la atención. Mencionaban, eran guerrillas. Entonces mencionaba a alguien, ¿quieres a un pueblo sumiso? Enséñale que va a venir alguien a salvarlos, ¿no? Y me sonó mucho a... Creo que era Duna. Sí, la viste también, ¿verdad? Sí. Y entonces, me hace pensar en cómo la gente piensa en el mundo. O sea, alguien político que está en contra de las enseñanzas de Jesucristo te va a decir, están criando borreguitos nada más. Exacto. Más no lo ven desde el ojo de la fe y desde la perspectiva de tener una vida mejor por seguir las enseñanzas de Jesucristo. Hace unas semanas mi hija llegó contándome que en la escuela sus compañeritas le estaban diciendo, ¿y si no hay un Dios? ¿De qué sirvió todo lo que hiciste en la iglesia? Y ¿Qué edad tiene? no sé, ¿Tiene como 13 años? tiene 13 años. Oh, perdón, acaba de cumplir 14. 14 ya. Perdón, hija. Saludos, Ana. Saludos, Danita. Y entonces me llamó mucho la atención que le dijeron eso. Entonces yo le dije, porque se quedó todavía pensando, no dio una respuesta, o no recuerdo que me haya contado. Y yo le dije, hija, ¿qué va a pasar? Pues que tuviste una vida muy buena. Seguiste a Cristo y tuviste fe. Y la vida tuya va a ser mucho mejor, o vas a tener vivencias más felices porque seguiste a un Cristo que te hizo tener una vida no sin menos problemas, porque creo que todos tenemos problemas, aún creyendo en Cristo, pero vas a poder resolver o solucionar tus problemas más fácilmente, Definitivo. sabiendo que hay un Cristo que te ama y que si sigues sus enseñanzas te va a hacer más feliz, dichoso. Así es. Gracias por compartir esas experiencias. Y curiosamente, regresando un poquito a Corior, no solamente llamaba frenéticos y trastornados a los miembros de la iglesia, a los creyentes, y les llamaban a las tradiciones tontas, pero la percepción que él
tenía de sí mismo, o como se autodefinía, era como un ser iluminado, en contraste con los creyentes que abrazan las profecías y las tradiciones, que pues mucha gente puede llegar a considerar obsoletos y poco sofisticados. Inclusive hoy en día, si tú hablas con las personas de algunas leyes, como por ejemplo la ley de castidad, te pueden llegar a decir, oye, qué anticuado eres, eso era de antes, Ya fue. ahorita lo que importa es conocerse antes de casarse. Y pueden llegar a sonar bastante lógicas los argumentos, ¿verdad? Pero bueno, Coriol esto hacía. Y muchos de los argumentos que Coriol utiliza es paralelo a Alma 30. ¿Ok? Y vamos a ver algunas de las cosas que Coriol enseña. Por ejemplo, en los versículos 10, 12, 28 y 30, él habla y dice que no hay un Dios ni un Salvador. Es muy común encontrarse personas que creen en una deidad o en un ser superior, como era el caso de el padre... El rey Lamoni. Ajá, exactamente. Un gran espíritu. Un gran espíritu, pero bueno, al final del día creía en algo superior. Bueno, Coriol trae una nueva. Dice, no hay ni un Dios ni tampoco un Salvador. En los versículos 15 y 16, él va más allá y dice, pues como no hay ningún Dios, tampoco hay necesidad ni de tener fe, ni de arrepentirme. Y Eduardo, ¿qué peligro corre nuestra vida si no tenemos necesidad de arrepentimiento? Es que mira, aquí entra algo muy peligroso que es, si recordamos qué fue la guerra que hubo en los cielos, lo que se peleó fue la libertad de El elegir. albedrío. Ujú. Entonces, para que el albedrío exista, tienen que haber dos fuerzas que están en constante lucha, la del bien y la del mal. Si no existe el mal, no existe el albedrío. Y se hace una cadena peligrosa porque entonces si no existe el mal, no hay albedrío. Si no hay albedrío, no hay consecuencias de lo que yo haga. Si no hay consecuencias, no hay un juicio. Si no hay o sea, te vas y todo el plan de salvación se derrumba. Bueno, y algo importante, perdón, de la vida diaria es que mis derechos acaban donde comienzan los tuyos. Claro. ¿Ok? Entonces, si no hay una consecuencia de mis actos, pues realmente mis derechos no acaban donde empiezan los tuyos. Pueden pisarlos e irse adelante, porque después de todo no va a pasar nada. Y entonces, si no hay arrepentimiento, tampoco hay expiación por el pecado. Eso lo menciona en versículo 17. Y si no hay expiación por el pecado ni arrepentimiento, pues no hay necesidad de portarse bien porque tampoco va a haber otra vida. ¿Ok? Entonces, todo lo que enseñaba Coriol, aunque puede sonar muy descabellado a la hora que te lo presenta, suena bastante lógico, pero además muy divertido, no correcto, pero muy divertido de vivir en él. Tentador. Muy tentador. Muy Sobre tentador. todo para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y va un poquito más allá. Como nada de esto existe, entonces los mandamientos que nos restringen la libertad conducen a una obediencia ciega. Inclusive se nos puede llamar borregos. ¿Ok? No, es que, y de hecho es algo muy común hoy en día, que las iglesias sirven para criar borregos, que solamente quieren que anden ahí como ovejitas. O para controlar la sociedad, ¿no? O ya son teorías conspiradoras, como dicen. Bueno, entonces, versículos 27 dice que los líderes de la iglesia precisamente ejercen poder sobre los miembros de la iglesia y utilizan sus fondos con fines egoístas. ¿Ok? Wow. Y que nada es delito cuando solo se vive una vez. De hecho, hay una canción que dice... Hay varias. Solo se vive una vez. Yo pensé en una Vive Mónica la vida Naranja, pero loca. bueno. Bueno, entonces, qué importante es que nosotros estemos fundamentados con una fe para cuando lleguen este tipo de falsificadores, poder reconocerlos. Es bien importante que nosotros podamos reconocer las mentiras que los anticristos puedan venir y hablarnos. Un anticristo, Eduardo, no solamente lo vamos a encontrar en un diálogo.
hoy en día, estaba leyendo un discurso que hablaba de esto, que hoy en día existen muchas voces, entre las Siris y las Alexas y todas estas voces podemos encontrar por ahí. Inclusive es muy común los algoritmos de las redes sociales como TikTok e Instagram, cuando detectan que te gusta algo que tiene que ver con la iglesia, ellos detectan el nombre de la iglesia y también te empiezan a aparecer enseñanzas en contra de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque suenan nuevamente tan lógicas que podemos llegar Cruzar esa línea delgada. podemos llegar a dudar de nuestro testimonio. Entonces, tenemos que estar bien a tono con el Espíritu y regresar siempre a las verdades eternas. Y fíjate que en esto me gusta mucho el versículo 18 porque viene a dar una voz refrescante tal vez a alguien que cree, porque dice, y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Fíjate qué curioso, cuando uno comete algo malo, te da pena, porque tú sabes que ofendiste a Dios te escondes y dices, tengo vergüenza, ¿no? Voy a cambiar. Pero aquí siéntete orgulloso de que estás mal. O sea, levanta la cabeza en tu iniquidad, porque todas esas cosas no son ciertas. Entonces, ¿qué contraste con el Evangelio? Y esa es la manera de reconocer precisamente a los falsificadores. Hay que comparar qué es lo que dice el Evangelio, qué es lo que dice esta persona o este grupo incluso. Aquí yo estoy viendo que no va, ¿no? Por Así es, Eduardo. Y eso nomás me hace pensar qué tipo de persona estoy siendo yo. Si escucho algo que me gusta o que me agrade, que va con los deseos del mundo, y digo yo, acabas que no estoy mal, acabas que lo puedo hacer, o me puedo arrepentir. Qué fácil es, así como, esa es otra. Cometo un error, pero me arrepiento fácil. Y no debería ser así. O como Elder Gary Stevenson, en su discurso No me engañes, habla sobre esto, ¿no? Que a veces como miembros de la iglesia podemos ver un mandamiento y no nos agrada y queremos modificarlo. Me encanta la forma graciosa. No, esto no aplica aquí. Él menciona de forma chusca, por decirlo así, una historia con su hijo, donde dice que llegó a su casa y había gotas de pintura, y al seguir el rastro fue al patio y estaba su hijo pequeño con su perro labrador, creo que era raza labrador, y él con la brocha de pintura pintándolo, y le dice que sí, ¿qué está haciendo? Y le dice que él quería un perro dálmata. Entonces, yo no sé cómo, pero lo voy a conseguir. Entonces, como miembros de la iglesia queremos cambiar una realidad, un hecho de que hay un mandamiento, pero no se adecua a mis gustos. Y entonces es cuando queremos modificar algunas cosas. Y volvemos al pecado original, el orgullo. Porque yo sé más. O creo que puedo cambiarlo. Yo sé más que el Señor. O sea, y ergo mi cabeza. ¿Cómo se dice? Erguir mi cabeza. Erguir mi cabeza. Ajá. Y quería agregar otra experiencia que menciona ahí sobre los zorrillos. A mí me dio mucha gracia cuando lo escuché, ¿no? Que fueron a casa de un familiar y entonces les dice, querían salir los niños a jugar. Y le dice, cuidado con los zorrillos. Y los papás preocupados, cuando ya se fueron, les dice, ¿vieron algún zorrillo? No, papá, no vimos a ningún zorrillo, pero sí vimos muchos gatos con una línea blanca, ¿no? Entonces, a veces puede ser también que no conocemos realmente todos los mandamientos o el fin de por qué tengo que cumplir un mandamiento y las bendiciones que tenemos por eso. Nos pasa mucho con nuestros hijos. Ellos pueden ser fácil blanco de engaño, ¿no? Pueden creer que algo es inofensivo cuando realmente puede ser algo muy dañino para ellos, ¿no? Entonces es como mamá, enseñarles a ellos, no taparles los ojos y decir, pues no enseñarles sobre que hay un mundo lleno de a lo mejor droga, de delitos, de muchas maldades, sino enseñarles que hay un mundo lleno de todo eso y decir que lo conozcan de tal forma que ellos, cuando se les presente, saber cómo actuar y seguir a Cristo, ¿no? Y precisamente eso, Amara, que dices, uno llegaría a pensar que, bueno, si todas estas enseñanzas de Corior son tan malas, ¿por qué están registradas en el Libro de Mormón? Y el presidente Ezra Taft Benson enseñó que el Libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo. Al conocer sus artimañas o sus técnicas, podemos compararlas con las enseñanzas del Evangelio
y saber cómo poder afrontarlas. Eduardo, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de seguir el camino basado en las enseñanzas de Corior? Pues a mí me gusta mucho una frase que escuché que dice creo que la dice Elder Uchtdorf cuando habla acerca del hijo pródigo. Y él dice que llega un momento en el que la fiesta se acaba. Y se acaba rápido. Entonces, a lo mejor sí vamos a disfrutar un ratito, pero todo eso tiene un precio muy alto. Y el orgullo es la moneda de cambio que te da. Es el dinero del Monopoly con el que te paga Satanás. Y al rato, pues te vas a morir de hambre espiritual, ¿no? Con todas las consecuencias que eso conlleva. Estás escuchando Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras. Volvemos. El Libro de Mormón pone al descubierto a los enemigos de Cristo, contradice las doctrinas falsas y pone fin a las contenciones. Fortalece a los humildes seguidores de Cristo contra los designios malignos, las artimañas y las doctrinas del diablo en nuestra época. La clase de apóstatas que se describe en el Libro de Mormón es muy parecida al tipo de apóstatas que se manifiestan actualmente. Dios, con su presciencia infinita, inspiró la formación del Libro de Mormón de manera que nosotros pudiéramos ver el error y supiéramos combatir los falsos conceptos educativos, políticos, religiosos y filosóficos de nuestra época. Ezra Taft Benson. Estamos de regreso en Ven, síguelo. Bueno, y para esta segunda parte nos sentimos muy contentos de poder presentar a una invitada especial en este programa, mi grandísima amiga Reina Perry. Ella nos acompaña desde Utah y ella tiene su podcast que se llama Ven, sígueme, una charla entre amigas. Y que también está aquí en YouTube, que los invitamos a que lo vean junto con Adriana, que también es otra buena amiga. Ellas comparten también desde su perspectiva las lecciones de Ven, sígueme. Y Reina es como dije, es una de mis mejores amigas desde los años de la universidad y vino a Hermosillo, que es donde grabamos el programa, y le dije, Reina, tienes que estar en el programa. Es un placer y un privilegio, gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el análisis que estamos teniendo, Eduardo. El adversario no apoya a sus seguidores. Así es, siempre los deja abajo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Parece eslogan de... Bien deja abajo, dicen. Pues sí, básicamente, una vez que Corior es llevado ante Alma al final, ¿no? Ante varios, pasa por varios y termina con Alma. Y entonces me encanta este ejercicio que sucede donde Alma lo confronta y empieza a rebatir cada una de sus filosofías. Me gusta, por ejemplo, en el versículo 35, cuando dice, ¿crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Y él dice, sí. Y entonces Alma le dijo, ¿crees que hay un Dios? Y él le dice, no. Y entonces aquí sucede algo que nunca había visto en las Escrituras. Le dice Alma, ¿negarás nuevamente que hay un Dios? Y dice, sí. Ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay un Dios o de que Cristo no va a venir? Y entonces empieza a enumerar algunos testimonios que tenemos todos nosotros a nuestras manos, que pueden ser, tenemos las Escrituras que testifican, tenemos el testimonio de profetas, tanto antiguos como modernos, tenemos un testimonio personal, y dice, incluso Alma se va más allá, tenemos toda la creación, dice, ¿no? Que testifica que hay un Dios. Y entonces me gusta mucho a mí el tener esta... A veces pensamos que nosotros tenemos que comprobar a la gente, ¿no? Y hasta nos ponemos nerviosos y queremos sacar algo científico, pero cuando pensamos en estas palabras de Alma, dices tú, bueno, realmente
realmente sí tenemos muchos testimonios, ¿no? No sé qué sientes tú, Damar, al respecto con esto. Sí, estaba escuchándote y, por ejemplo, el que nosotros sabemos que hay un profeta que habla al Señor, es fácil para nosotros entenderlo porque somos miembros de la iglesia y tenemos un testimonio de ellos. Para alguien que no, pues le va a venir en balde que nosotros le digamos que hay un profeta. Pero el decirles el sol, las estrellas, ¿de dónde crees que vienen? O sea, es algo tan divino y tan hermoso. A mí que me encanta la naturaleza. Mi papá es aventurero de corazón, ¿verdad? Bastante. Entonces lo traigo en la sangre, me encanta Sí. la naturaleza, me encanta salir, escuchar la naturaleza. Y veo esa belleza y digo yo, ¿cuánto me ama Dios? Entonces para mí es un súper testimonio de que hay un Dios que la gente cree que nada más apareció de una explosión. Bueno, sí, científicamente pudo haber pasado así que el Señor empezó la creación, ¿no? Científicamente. Pero ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo esa gran obra? Para mí, Dios. Exacto. A mí lo que me gusta aquí de esta parte es que Alma tenía el conocimiento de empezar a argumentar y de empezar a dar razones y testimonios. Y ¿cuántas veces nos enganchamos nosotros en una discusión tratando de convencer? Para mí una conversación sana es cuando compartes tu diálogo y escuchas, pero tenemos que tener esa capacidad de escuchar y respetar. O sea, sí, a lo mejor no concordamos en lo que estás diciendo, pero bueno, te expongo lo que yo creo y se acabó, ¿no? Pero ya cuando alguien cuestiona nuestras creencias, tenemos la tendencia como decían en la misión, a querer sacar las escrituras y planchar a las personas, demostrarles que tenemos la verdad. Y yo creo que, pues al final eso no es de Dios tampoco, ¿verdad? Exactamente. Perdón, es como entrar en contención y la contención es del diablo, ¿no? Se pierde y todo, ¿no? En lo que estaba pensando es en cómo a veces puede ser dentro de la iglesia. O sea, ahorita estábamos hablando acerca de cómo con personas que atacan nuestras creencias como miembros de la iglesia, pero ¿qué tal entre nosotros? ¿No? Porque muchas veces tenemos interpretaciones diferentes de las escrituras, podemos tener revelación diferente, o sea, todos estamos en un camino, ¿sabes? Diferente, o sea, estamos yendo hacia la misma dirección, pero tenemos desviaciones y todo. Una ruta. Ajá. Entonces queremos asegurarnos de que no queramos imponer sobre nuestros hermanos nuestra perspectiva, porque muchas veces creo que esa es una manera en la que podemos convertirnos en anticristos también. O sea, si ellos reciben su revelación de qué es la cosa que tienen que hacer y yo estoy insistiendo en que se deben de hacer a mi manera, ¿sabes? Estamos tal vez siendo un poquito corior nosotros mismos. Es algo así como lo que decía el elder Gary, ¿no? Como que queremos a lo mejor cambiar algo, y es bien difícil saber distinguir, son mis ideas o son mi forma de interpretar a veces las escrituras. Y se me vino a la mente tan fácil ahorita. Tenemos un profeta por algo. Tenemos un líder que nos guía y nos dice lo que Dios quiere de nosotros. Porque es muy fácil interpretar muchas enseñanzas de diferente manera, porque se adecuan a mi estilo de vida, a la forma en la que yo vivo, pues. Entonces es bien difícil, ahí viene lo complicado, pero tenemos un profeta. Claro, por ejemplo, yo me acuerdo, Eduardo, cuando terminé la misión, era, oye, te tienes que casar ya, porque así es, ¿no? Te tienes que casar. Y muchos hermanos, algunos líderes, bueno, yo me casé hasta los 25, que digo, era muy joven todavía, ¿no? Pero a lo mejor para la sociedad en la que me desarrollaba, ya era muy viejo. Y había una presión de grupo que no es necesariamente doctrinal, ¿verdad? Pero sí, lo que tú dices, muchos líderes o muchos miembros, oye, ya cásate, y ya cásate, y ya cásate. Entonces, pues sí, que me casé, ¿verdad? Eventualmente porque quise y porque encontré a la persona indicada. Pero sí, muchas veces corior no necesariamente va a ser una persona que no es miembro de la iglesia o que va a venir del exterior. Inclusive, Reina, nosotros mismos a veces, platicábamos antes de empezar el podcast, nos platicabas, nosotros mismos a veces somos coriores. A ver, platícame un poquito de eso, porque ahí sí como que no. Mira, es que
Corior dice que él fue engañado por un ángel, ¿verdad? Porque no nos dan mucha información sobre quién es Corior, pero sí sabemos que era un hombre que tenía tal vez buenas intenciones, porque el ángel le dice, tienes que ayudar a tus hermanos a rescatarlos, ¿no? Y él va a decirle a la gente, oye, estás siendo engañado. Esto no deberías de estarlo haciendo, no deberías de seguir a estas personas. Pienso que nosotros también podemos en alguna ocasión tener esta intención para salvarte, para ayudarte a no cometer estos errores. Voy y te intento salvar. Y creo que esa fue la debilidad de Corior, porque Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe bien cómo funcionamos nosotros. Y a él lo hizo sentir como que podía ser útil salvando. El único salvador es nuestro Cristo. ¿Sabes? Él es el único que puede hacerlo. Nosotros, nuestra responsabilidad es amar, es dar un buen ejemplo. Podemos predicar, por supuesto, pero nuestro trabajo no es rescatar. Entonces, cuando a veces tratamos de hacerlo, es cuando caemos en esos errores. Pensaba en un joven de mi barrio hace algunos años que tenía el cabello largo. Y él estaba, se ríe porque mi esposo también tenía el cabello largo hace apenas un mes y mi niño tiene el cabello hasta la mitad de la espalda. Entonces, No era tu marido. Mi marido también tiene el pelo largo. Entonces, este joven no lo dejaban repartir la Santa Cena porque tenía el cabello largo, porque decían, esto no es un poseedor del sacerdocio. ¿Sabes? O estoy trabajando en la primaria, estoy como en mi barrio, en la primaria, y una hermana estaba enseñando un himno, y uno de los niños estaba dando una lata tremenda. Y la hermana dice, ¿tú crees que Jesucristo está contento de verte cómo estás siendo irrespetuoso? O sea, ¿tú crees de verdad que se debe de venir a la iglesia con esta actitud y que Jesús va a estar contento contigo? Y pienso, es bien intencionado el comentario, pero estás enseñando tu interpretación de las cosas y estás diciéndole al niño cómo debe de, no sé, de percibir el amor de Cristo o sus enseñanzas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, de hecho hay varios ejemplos de lo que tú dices, Reina. Por ejemplo, un problemón en los que se meten en Mosía con el celo excesivo de poseer la tierra y luego terminan siendo pues esclavos de los lamanitas, ¿no? Y después llega el rey Noé, era Senif, ¿no? Entonces, creo yo que el riesgo aquí es cuando nosotros no aprendemos a distinguir y comparar. Porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero cuando llega una autoridad y luego dicen, vamos a hacer preguntas, siempre de los siempre alguien va a decir, ¿cómo puedo distinguir entre mis pensamientos y el Espíritu Santo? Esa nunca falla. Y esa es la razón que mete a los coriors o nos puede meter en problemas porque no distinguimos y no sabemos comparar, ¿no? Yo creí que ibas a decir la pregunta de ¿De los dinosaurios o qué? Si Adán tenía ombligo. Esa tampoco nunca falla. Bueno, pero de lo que entiendo, Reina, nos estás compartiendo que no todo es blanco ni todo es oscuro. O sea, Corior a lo mejor no era tan malo. Lo que yo sí creo, y a lo mejor difiero un poquito ahí, porque hay que diferir, ¿verdad? Si estamos de acuerdo, no estamos platicando tú y yo. Pero es muy romántico al oído las enseñanzas que Corior está enseñando. Entonces, pues uno risueño y haciéndole cosquillas. Corior sabía dentro de él, porque él dice al final del capítulo, si estoy equivocado, corríjanme, que no eran verdaderas. Efectivamente se le apareció un ángel, pero pues no todo lo que brilla es oro, ni todos los ángeles vienen de Dios. Entonces él sabía dentro de su corazón que lo que enseñaba no era correcto. Y ahí es donde estaba mal él. Porque no dudo que muchos de nuestros amigos que nos digan que no guardemos los mandamientos, no creo específicamente que vengan con instrucciones de Satanás. O sea, muchas veces nos están hablando con las mejores intenciones, pero no porque sean buenas las intenciones signifique que sean correctas. Entonces, ya depende de nosotros y de la preparación espiritual que yo creo que esta clase pretende que tengamos. O sea, al final del día, para mí la lección más importante de este análisis es, tienes que estar preparado para poder distinguir si la enseñanza viene de Dios
¿viene de una persona malintencionada o de una bien intencionada? Que para el caso de las últimas dos es la misma, ¿ok? Entonces, yo creo que con el análisis que sigue, Eduardo, es ¿qué pasa con aquellas personas que saben que están mal y de todas maneras predican? En algún momento Satanás los defiende, va por ellos, los respalda. ¿Qué sucede? Pues aquí el barrio no los respalda, ¿no? Su barrio. Su barrio no los respalda. De hecho, lo vemos al final, cómo termina Corior. Pasa algo muy curioso antes de que él termina básicamente en la calle, ¿no? Pasa algo muy curioso. Una de las cosas que Corior fomentaba era que la gente quebrantara la ley de castidad. Y entonces, cuando Corior se queda sin argumentos, le dice a Alma, muéstrame una señal para que me convenza. Y entonces me llamó mucha atención porque me acordé de una escritura donde dice el Señor Jesucristo que la generación adúltera busca una señal. Y dije yo, ay, ¿por qué? Entonces encontré algo muy interesante que dice, el adúltero busca señal porque siempre quiere obtener algo grande por nada. Quiere un milagro, pero sin fe. Quiere una relación de matrimonio, pero sin compromiso. Entonces, lo que sucede ahí es de que, pues, como cuando dicen, ten cuidado con lo que pides, ¿no? Porque precisamente recibe una señal, queda mudo, y al final, pues, Satanás simplemente fue algo que él usó, es desechable, y el que sigue. Y entonces él termina aplastado por una muchedumbre, ¿no? Entonces, Eduardo, esa es la razón por la que Corior estaba en el tribunal. Correcto. Porque si recordamos la historia, la historia dice que toda persona era libre de creer en aquellas cosas que mejor le pareciera. Entonces yo me cuestionaba, bueno, pues si eres libre y de repente enseñas algo contrario a lo que el juez cree y ya te apareces en el tribunal siendo juzgado. Okay, pero entonces no estaba siendo juzgado por predicar cosas contrarias, estaba siendo juzgado por cometer adulterio. Sí, es lo que dice el versículo 10, que eran castigados por robar, por hurtar, matar, y también dice si se cometía adulterio, que es una de las cosas que él fomentaba entre todas las personas, ¿no? Claro, hay que agregar, que no era solamente él el que estaba cayendo, estaba haciendo caer a muchas personas. Entonces, para el Señor es mejor que caiga mejor o enmudezca en este caso a una persona, a que se haga más daño, ¿no? Entonces hay que tener mucho también cuidado con lo que nosotros decimos, porque como bien decía la introducción, nuestras palabras sirven para elevar o para destruir. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando nos enfrentamos ante estas filosofías? Debemos de, como mencionaba en el capítulo pasado, no tienes que tomar un respiro. A ver, vamos a ver con calma, porque a veces la emoción misma puede nublar la razón. Entonces, tenemos que estar nosotros bien agarrados de la barra de hierro, estudiando las Escrituras, porque esa acción nos ayuda a tener el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes la influencia del Espíritu Santo, es mucho más fácil reconocer esas impresiones que te llegan, saber qué decir en el momento. Te ha pasado como misionero, te ha pasado en una clase, te ha pasado incluso en tu casa con tus hijos. Entonces, el nosotros estar alimentándonos espiritualmente es crucial para poder enfrentar a los coriores o, como dijo ahorita Reina, pues que no seas el corior tú, ¿no? Algo que tal vez podría agregar es la importancia de la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Podemos estar constantemente trabajando en aprender a reconocer su voz, saber cómo es que Él nos guía, aprender a recibir revelación personal, para que así cuando vengan estos pensamientos, bueno, estas influencias de las personas y que nos sintamos tal vez incómodos, como humanos vamos a tender a tal vez no, ¿verdad? O no lo quiero, o
tal vez dejarnos caer y llevar, pero ¿qué tal que aprendemos a sentarnos con la incomodidad y poder procesarla, ¿sabes? Poder estudiarlo, hablar con Padre Celestial y decir, Padre, esto es algo que se me está enseñando, eso es algo que el mundo me está diciendo, ¿qué piensas tú acerca de esto? Porque hay muchas cosas que tal vez el mundo dice y que nosotros las escuchamos y las rechazamos, pero podemos al final de cuentas decir, bueno, o sea, no estaba tan mal como... Queda un gusanito ahí. ¿Verdad? Ujú. Sí. Yo quisiera agregar ahí, lo estaba buscando, pero a lo mejor doy la introducción para la siguiente parte. Habla que fue atropellado por una multitud de personas, ¿no? Y estos eran los soramitas. Entonces, pues, ¿cómo podemos estar preparados cuando se nos presenta esto? Ese pueblo no estaba preparado para cuando se le presentara un anticristo. Y me resuena mucho lo que dijo Reina. Y no, ¿me permiten leerlo? Sí. Okay. Dice que este pueblo pues cayó muy pronto porque dice en el versículo 9 del capítulo 31, pero habéis caído en grandes errores, pues no se esforzaban por guardar los mandamientos de Dios, ni sus estatutos según la ley de Moisés. O sea, que no cumplían con los mandamientos, ni tampoco observaban los principios de la iglesia, de perseverar en oración, ¿sí? Entonces, la relación de la que hablaba Reina no la tenían, no había una relación con Dios. ¿Y cómo se tiene una relación? Pues platicando con el Señor, expresándolo en mis Conociéndole dificultades, también. Conociéndole, sí. Entonces, no leían tampoco las escrituras que tenían. Entonces, qué importante es tener esa relación con el Señor para no ser engañados por Satanás, ¿no? Así es. Cuando te enfrentes a filosofías que puedan debilitar tu fe, confía en Dios, cuya palabra produce un fruto más dulce que todo lo dulce. Vivir fielmente el Evangelio produce frutos que siempre son abundantes y más dulces que las promesas vacías y la satisfacción superficial de madurar en la iniquidad. Muy bien. Entonces, eso nos lleva al siguiente tema, exactamente, Damara. La palabra de Dios tiene el poder de conducir a las personas a la rectitud. Nuevamente, la palabra es quien nos guía, quien nos lleva hacia un puerto seguro. Y después de pasar el trago amargo, Alma, de enfrentar a Corior, de dejarlo mudo. Llega otro más amargo también. Entonces salieron de Guatemala para entrar a Guatemala. Okay. Ahora un nuevo problema se aprecia, se le pone enfrente. Un grupo de soramitas que son disidentes de los nefitas. ¿Okay? Y entonces, pues resulta que estas personas tenían unas costumbres un poquito diferentes. Alma cuando va y ve esto, dice, oh my God, ¿a poco? Bueno, entonces, vamos a leer el versículo 5. Damara, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? Capítulo 31, versículo 5. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión e impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les habían acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusiera a prueba la virtud de la palabra de Dios. Me encanta, Adrián, esta parte que dice que la predicación de la palabra impulsaba a la gente a hacer algo justo, hacerlo justo, y realmente es cierto, ¿no? Yo realmente creo que las personas cuando no vivimos un principio o cuando no entendemos, cuando nuestras acciones son contrarias, es porque no conocemos la doctrina que nos enseña las cosas correctas. Y eso obviamente deriva muchas cosas, ¿verdad? Se derivan en acciones incorrectas, en filosofías incorrectas. Por eso la palabra es lo que hace el gran cambio. Más aún que la espada misma, veíamos la lección pasada. Y eso es lo que tiene la predicación, que logra hacer ese cambio tan poderoso en la gente. Yo me acuerdo muchas veces en mi juventud, cuando quería tomar un rumbo diferente, siempre tuve a mi lado a mi mamá, que iba y me decía cómo eran las cosas, ¿verdad? Y entonces me ayudaba a tener el rumbo. Y era más poderoso que las nalgadas, inclusive. O la chancla. A lo mejor no estemos hablando de espadas, pero la chancla voladora, ¿no?
Oye, pero fíjate qué curioso porque esa escritura se cumple perfectamente en el caso de Amón y cuando el papá del rey Lamoni lo quiere matar y él le dice, le saca la espada y dice, te voy a dar la mitad de mi reino. Pero cuando llega el asunto de querer cambiar, dice, daré todo lo que tenga. Entonces, la predicación de la palabra exactamente más que la espada y hace un efecto más potente. Y eso también incluye, Adrián, lo que tú decías de, te voy a convencer con las escrituras. No, predicar la palabra, tanto el que la enseña como el que la recibe, se edifican. Eso es predicar la palabra. Y cuando sucede eso, la gente podemos dejar cualquier cosa que nos esté estorbando en el camino del discipulado. Así es. Pero además Alma no solamente hablaba, sino que también actuaba conforme a lo que enseñaba. Es decir, actuaba con fe. Vamos a ver en Alma 31-38 cómo sus oraciones basadas en la palabra de Dios llevaron a la conversión a estos mismos soramitas. Y bueno, como decías, Reina, los soramitas, pues, ni tan malos, ni tan buenos tampoco, ¿no? O sea, ellos adoraban a Dios, Eduardo. ¿Podrías recordarnos cuáles eran algunas de las costumbres que ellos tenían o de qué manera llevaban su religión ellos? Pues ellos tenían un lugar especial como un púlpito, ¿no? Donde ellos iban, decían la misma oración, la repetían. Sí oraban, pero era la misma. Pero era la misma oración. Y dejaba mucho que desear, ¿no? Con las manos en alto. Y después pasa algo bien curioso que me gusta mucho a mí. Después de eso dice, cada quien se iba a su casa sin volver a hablar de su Dios hasta que nuevamente se juntaban la otra semana, yo creo que era, ¿no? O sea que eran miembros de domingo. Miembros de domingo. La famosa frase de miembros de domingo. Se volvió canon, dicen los chamacos, ¿no? Estoy pensando qué fácil es caer en eso, ¿no? Que la verdad, porque es tan conveniente. Voy y cumplo los domingos, doy un buen ejemplo los domingos, enseño una buena clase, me felicitan después del discurso y el entre semana, hasta ahí gracias. Se quedó. No pedrada. No tengo la culpa de que me feliciten. Ok, sí, entonces muchas veces tendemos a juzgar a los soramitas y decimos, qué malos son. Iban los domingos y oraban. Inclusive, Eduardo, la oración que ellos hacían era una oración donde se vanagloriaban de ellos tener la verdad y de ser un pueblo justo y de no creer en las tradiciones. Y yo me imagino que ya dicha debió de haber sido una oración muy elocuente y muy bonita a la hora de escuchar. ¿Y cuántas veces cuando nos llaman a orar, en vez de hacer una oración sencilla, comenzamos a buscar palabras rebuscadas, lisonjeras, y gracias Dios porque estamos aquí en la iglesia y conocemos tu iglesia verdadera y bla, 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 bla? Entonces, no estamos a veces, malamente, tan lejos de los soramitas. Si viene el libro de Mormón es porque es para nuestro tiempo. Tenemos que aprenderlo, así es. De hecho, decía, versículo 16, parte de la oración decía, Santo Dios, creemos que tú nos has separado de nuestros hermanos. Y es verdad, estaban separados, ¿verdad? Y no creemos en la tradición de nuestros hermanos que les fue transmitida de sus padres, mas creemos que nos has escogido para ser tus santos hijos. Y también nos has dado a conocer que no habrá Cristo. Y entonces hablan verdades con mentiras entreveradas, Eduardo. Porque dicen, mas tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Verdad. Y damos gracias porque nos has elegido. Algo que muchas veces nosotros también decimos. A fin de que no seamos llevados en pos de las necias tradiciones de nuestros hermanos. Algo que también muchas veces nos podríamos llegar a jactar en la iglesia. Y luego dicen que los someten a una creencia en Cristo, lo cual conduce a sus corazones a apartarse lejos de ti, Dios nuestro. Y es que entre más leo la oración, más similitudes podría llegar a encontrar. Y dice, y después que todos los del pueblo daban gracias, regresaban a sus casas sin volver a hablar de Dios, que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. ¿Y qué tanto como iglesia nos juntábamos
antes de Ven, sígueme a estudiar las Escrituras? ¿Y qué tantas veces, digo, esto es una reflexión personal, ¿verdad? No vamos a quemar a ninguna familia. Pero, ¿qué tantas veces como familia nos juntábamos a estudiar las Escrituras? ¿Y qué tantas veces no hablábamos de nada del Evangelio hasta el siguiente domingo? O nada más en la noche de hogar también, aparte del domingo. Si es que. Si es que. ¿Okay? ¿Cuál es el riesgo espiritual, Reina, o Damara, o Eduardo? ¿Cuál es el riesgo espiritual que pueden llegar a tener el hacer esto que hacían los oramitas? El creerse los elegidos y el no volver a pensar en la iglesia hasta que estás ahí otra vez. Lo primero que yo pensé fue en caer en el error de no amar al prójimo, porque ya se creen, o hay orgullo en sus corazones y se creen más que los demás. Y los versículos que vienen hablan mucho de eso, ¿no? Entonces me hace solo reflexionar si yo estoy viendo a los demás como algo, o me estoy viendo yo como algo superior. Exactamente. Y hago a un lado a los demás. Y eso no va con Dios. O sea, Él nos enseña que el primer mandamiento es amarlo a Él y después amar al prójimo. Bueno, y Damara, ¿qué tan diferente es el decir, oh, gracias Dios porque nos has elegido a nosotros, a pararnos un primer domingo de mes y decir, esta es la iglesia verdadera? Uy, cuando yo lo leí, me resonó eso, porque lo he dicho en el púlpito. Y me tocó en una ocasión ver a algún familiar que agachó la cabeza nada más. No era miembro de la iglesia. Y dije yo, ¿qué dije? Sí me causó así como ruido, ¿no? En mi cabeza. Y dije yo, sería mejor decir que todos somos hijos amados de Dios y que tiene la verdad en la tierra para todos. Bueno, no sé. Eso que está diciendo ahorita, Damara, me llama mucho porque creo que muchas veces ocupamos el púlpito precisamente como, ay, no puedo decir el nombre, Algo así. que los ocupamos como eso, como esos púlpitos oramitas. Esos púlpitos Difícil oramitas, de ándale. decir. Y creo que sí, muchas veces nos paramos para decir, somos un grupo elite, ¿no? Somos los escogidos, los santos, y nos podemos comportar como eso. O sea, nosotros tal vez vemos hacia abajo, sí, tal vez no es consciente como lo hacemos, claro, pero inconscientemente sí somos la iglesia del Señor, ¿no? Y entonces tengo que enseñarle a los demás cómo es que se comporta. Y cuando hacemos eso, nos ponemos, o sea, no nada más te pones en un nivel diferente a las personas, que no debería de ser, porque todos somos iguales, sino que pierdes la oportunidad de ponerte en los zapatos de otras personas. Y creo que parte de lo que Jesucristo hizo mientras estuvo en la tierra fue eso. O sea, Él, dentro de la expiación, estuvo la parte en la que Él tuvo que sentir lo que nosotros estábamos sentimos en el pasado, lo que vamos a sentir. O sea, es una parte importante del cristianismo, sentir lo que nuestros hermanos sienten. Sí, la empatía. Y cuando nosotros nos ponemos en un nivel diferente, perdemos esa oportunidad, esa proximidad de ver lo que nuestros hermanos están sintiendo, las experiencias que están viviendo. Entonces creo que hay mucho riesgo de ocupar los púlpitos y ocupar nuestra vida como púlpitos oramitas. Ahora, yo creo también, por ejemplo, creo que la clave aquí, que es la constante de todo este episodio, es, como dice el 25, y también vio que por motivo de su orgullo sus corazones se ensaltaban con gran jactancia. Entonces, yo digo y doy mi testimonio de que esa es la iglesia verdadera por jactancia o porque sé. Y entonces la intención tiene todo que ver. Hay que recordar, y esa es mi escritura que más me encanta, cuando está el Señor con la mujer adúltera, sí le dice, ni yo te condeno, pero ve y no peques más. O sea, la ley no se va a cambiar porque tú fallaste. O sea, entonces, sí es cierto, yo puedo testificar, esa es la iglesia verdadera, pero tiene que nacer de un amor por decirte, ven y abraza esto y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. En mi cabeza sonó así, a mi defensa. No, claro. Entonces, ahora, yo no puedo controlar qué va a sentir la persona, ¿no? Pero si de mí sale un testimonio genuino de testificar de las verdades, eso también puede hacer un cambio en las personas. Entonces, lo que vemos incluso más adelante con Alma, me gusta mucho precisamente lo que decías tú, Reina, de que no se debe perder ese sentir por las personas. Y él dice en el 31, porque él está afligido de verlos todo lo mal que hacen, ¿no? Y dice, oh Señor,
consuela mi alma en Cristo, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí a causa de la iniquidad de este pueblo. Y más adelante dice, oh Señor, sus almas son preciosas. Entonces, esa es la clave. Si yo puedo sentir ese amor por las personas, cuando yo les predique y les diga las verdades, que a veces, como dice el Maxwell, pueden ser doctrinas duras, la persona pueda percibir que hay un amor detrás de ello, ¿no? Entonces, ahí no estaremos cayendo en la jactancia, que es el otro extremo, ¿no? No vayan a chocar nomás, Ahí Alma pide sabiduría. Como bien tú dijiste, los amaba porque eran sus hermanos. Pide sabiduría y yo creo que es algo que a lo mejor nos falta al momento de hablar. Tenemos toda la muy buena intención de ayudar a la otra persona, pero no tenemos sabiduría en nuestras palabras. A lo mejor no sabemos hablar con amor y decir o hacer sentir al prójimo que lo amo, que por eso le estoy diciendo, ¿sabes qué? El adulterio es pecado. Que te moleste es otra cosa, pero es la verdad. Adulterio, gracias. Es pecado y hay muchas cosas que son pecados y que el mundo lo ve normal ahora en día. Pero no podemos dejar de corregir la verdad porque el mundo lo está aceptando. Ahora, y ahí es una excelente oportunidad de explicar por qué. Uh-huh. Es decir, no hagas esto. Bueno, pero ¿por qué? Mira, es que esto te va a causar dolor, te va a causar pesar, eso te aleja, ¿no? Entonces, cuando la persona, como dice la cita muy citable de Elder Packer, ¿no? Lo único que cambia la conducta es conocer, es aprender. Cuando tú aprendes, tu conducta cambia, ¿no? A eso le llamaría yo hablar con sabiduría. Exactamente. Explicar la razón de por qué. Reina, perdón. No, es que iba a comentar que algo que me gustó de lo que tú dijiste es que durante tu testimonio puedes decir, creo, sé, estas son las verdades en las que nosotros basamos nuestras enseñanzas, pero me gustó que tú mencionas, viste la reacción de tu familiar y supiste ahí que esa no era la enseñanza que ellos necesitaban. Tal vez eso es algo que podemos hacer en nuestro amor por nuestros hermanos, conocerlos, darnos cuenta de qué es lo que ellos necesitan y saber qué verdades son las que tenemos que hablar, porque a veces tal vez lo que ellos necesitan es escuchar, Dios te ama. ¿Sabes? No tengo que estarle diciendo, esta es mi iglesia, o esta es la verdad, o estos son los mandamientos. Tal vez aquí hay un lugar para ti, un lugar seguro al que puedes venir y conocer a Dios. Y ya que esté aquí, ya que se sienta a gusto, ya que conozca al Señor, podemos entonces enseñarle estas verdades que son más difíciles de digerir cuando no tienes un testimonio. Y de hecho, perdón, precisamente a mí me gusta siempre que voy a un barrio y termina y le digo al obispo, ¿cómo sentiste? Le digo, ¿sentiste que se habló de Cristo en los discursos? Y a veces la respuesta es no. Entonces, si es no, no se va a preparar el terreno para lo que tú dices. No va a estar listo el corazón para ahora sí recibir la doctrina. Entonces, algo que hemos hablado nosotros, nos tocó este año en las conferencias de barrio, me gustó mucho. Nos dijo el 70, tienen que hablar acerca del propósito de la renuncia sacramental. Y ahí dice bien claramente, el propósito de la renuncia sacramental es sentir el amor del Salvador. Bueno, y a continuación, para terminar, me gustaría hablar de un rasgo de alma, ¿okay? Porque versículos 31, 34 y 35, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, si servimos una misión o hemos servido en algún llamamiento, podemos llegar a vernos reflejados en estas palabras de alma. El versículo 31 dice, oh Señor, mi corazón se haya afligido en sumo grado, consuela mi alma en Cristo. Oh Señor, concédeme que tenga fuerzas para sufrir con paciencia estas aflicciones que vendrán sobre mí. Ya había aprendido, Eduardo, que era con paciencia. También lo vimos la clase pasada, ¿verdad? Que era necesaria la paciencia para poder llevar a estas tribulaciones a causa de la iniquidad de este pueblo. Y luego una frase muy, muy, muy dicha por todos nosotros. Quería éxito. Oh Señor, concédenos lograr el éxito
atraerlos nuevamente en ti a Cristo. En la misión, quiero bautizar cada mes, o el presidente de Quórum de Alderes, es que se tienen que hacer las visitas al 100%. Son buenos deseos, pero las razones de esos deseos son las que hacían que Alma tuviera éxito, porque dice Alma en el versículo 35. Bueno, no dice Alma en el versículo 35, porque quiero tener éxito, porque quiero ser bueno, porque quiero ser recordado. No. Él no habla de quiero romper el récord de la misión o quiero romper el récord de la asistencia a la reunión sacramental. Él dice, él deja de hablar de él. Dice, quiero tener éxito, pero no por mí. He aquí, sus almas son preciosas. ¿De quién? De esos que oraban y se jactaban. De esos que no volvían a saber nada de Dios hasta la otra semana. Sí, de ellos que también son hijos de Dios. De ellos que eran disidentes, nefitas, que inclusive los querían matar. Sí, decía mi presidente de misión, cada número debe de tener 2 ojitos, una nariz y un corazón. Y entonces, si los números tienen esas características, estamos haciendo la obra por la razón correcta. Y entonces dice nuevamente Alma, hablando de él, por tanto, danos, oh Señor, poder y sabiduría, para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. ¿Qué nos motiva, hermanos, a seguir sirviendo y amando cuando las personas no progresan? Cuando nos dan una asignación de visitar a alguien que ya lo hemos visitado, que ya lo han visitado. ¿Qué nos motiva a seguir? ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia? Pues en mi caso, a mí me motiva mucho. La otra vez me dijo un hermano, dijo, cuando tú discursas, no regañas. Le dije, porque los discursos son para mí, le digo. Soy bien misericordioso. Entonces, yo cuando recibo algo así, yo siempre pienso, el Señor ha sido bien paciente conmigo. Entonces, yo tengo que ser paciente. La otra vez escuchaba a un obispo que comentó su experiencia de cómo pasó por muchas tribulaciones antes de poder aceptar el Evangelio. Y entonces él dijo algo que me dejó pensando y dijo, yo voy por los jóvenes porque yo me veo en cada joven. No, pero el obispo es... Bueno, sí. Entonces, ¿qué nos motiva? Pues es eso, recordar cómo el Señor ha sido bondadoso, cómo cada mano amiga que se nos ha tendido durante toda nuestra vida, cómo Él nos ha mandado ángeles, todo eso nos motiva a seguir, aun cuando a veces no veamos un éxito, ¿no? Y es que yo creo que vamos a servir de una manera sincera cuando entendamos que no se trata de mí, sino de ti, de la persona a la que estamos sirviendo. ¿Me dejas llevarte la contra tantito? No, por favor. No, claro, el propósito principal son nuestros hermanos, es la otra persona. Pero si somos un poquito egoístas, también hay mucho que podemos aprender de cada persona. Claro. Cuando la iglesia pierde un miembro de la iglesia, por supuesto, la persona pierde la oportunidad del evangelio, pero nosotros perdemos la oportunidad de su influencia, de su conocimiento, claro, de sus habilidades. Entonces, a veces pienso que tal vez, aunque seamos un poquito egoístas, podemos pensar, ¿cómo es que esta persona puede aportarle a mi vida? ¿No? Y eso nos puede también motivar. Muy bien. De acuerdo contigo, Reina. Se está nublando aquí afuera. Están sonando truenos. No, yo creo que sí, pero al final del día siempre he dicho que cuando vamos y predicamos el evangelio, qué padre traer el gozo a almas traer a muchas almas, pero si nada más traemos a una, pues el gozo va a ser igual. De alegre. Y a lo mejor esa alma somos nosotros mismos, nada más que logramos una conversión. Y es que piensa cuántas
¿cuántas personas enseñaste durante tu misión? Pero ¿qué tanto? ¿Cuántas personas bautizaste? Chiste local. Pero ¿cuánto creciste tú gracias a cada una de esas personas que enseñaste? Y en cada casa que entraste pudiste aprender algo, ¿no? Y así también con las personas que sirves en tu llamamiento, tú aprendes. Cada que discursas, que es lo que mencionábamos, tú aprendes. Entonces, sí, claro que servimos porque son nuestros hermanos, porque estamos haciendo el trabajo de Dios, pero también nosotros salimos beneficiados, es de ambos lados. Y eso es lo bonito del evangelio, que cuando tú te pierdes en el servicio de los demás, el Señor te tiene bien ubicadito. O sea, tú te pierdes, pero Él sabe dónde estás y tú ya no buscas cubrir tus necesidades, pero el Señor las cubre por ti. Entonces sí, eventualmente va a haber un crecimiento personal, pero sí estoy convencido que debe de ser el enfoque en qué es lo que yo te puedo dar en vez de qué es lo que yo tengo qué es lo que voy a recibir de ti. Y pues bueno, esta es la lección 29, Eduardo. Así es. Episodio 29, les agradecemos mucho el habernos acompañado. Gracias, Damara, Reina, Adrián. La verdad es de que nos da muchísimas bendiciones el poder prepararnos y poder compartir esto con ustedes. Sabemos que gracias a los comentarios que nos ponen también, nos gusta mucho saber las impresiones que reciben. Y bueno, pues si llegaste hasta aquí, vamos a invitarles a que puedan poner un emoji de una trompeta, porque es proclamar el evangelio como con voz de trompeta. Y pedirles por favor que puedan seguirnos, compartir esto. Esto es una inspiración para que alguien le pueda tocar su corazón y decida empezar a hacer un cambio en su vida. Y pues por último, los invitamos a que también puedan escuchar el podcast de Reina. Ven, sígueme, una charla entre amigos. Ahí los esperamos. Okay. Gracias y nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.